Señor relator, siguiente tema. Proyecto de ley 315 actualizado de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la carrera pública de sus docentes. Se va a iniciar la sustentación del dictamen por unanimidad de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, recaído en las observaciones formuladas por el señor Presidente de la República, que recomienda la insistencia en el texto aprobado por el Pleno del Congreso en sesión del 9 de junio del 2016, por el que se propone la Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la carrera pública de sus docentes, autógrafa originada en los proyectos de Ley 465 y otros del periodo parlamentario 2011-2016, actualizados por acuerdo del Consejo Directivo el 7 de septiembre del 2016. La Junta de Portavoces, en su sesión del 20 de octubre del 2016, acordó la exoneración del plazo de publicación en el portal del Congreso del dictamen de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte y la ampliación de agenda. Tiene la palabra el congresista Ávila Rojas, presidente de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, hasta por 10 minutos. Congresista Ávila. Gracias, presidenta. El día 26 de julio, el expresidente Humala remite al Congreso de la República, dirigido a la actual presidenta Luz Salgado, la Ley de Institutos Superiores para su trámite correspondiente. En la comisión lo hemos recibido. Se ha analizado la situación de la ley y finalmente la Comisión de Educación ha aprobado la insistencia en la autógrafa de la Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior Técnica, que dispone establecer la educación dual en todos los institutos privados y públicos del país. La autógrafa ha venido a este pleno del Congreso. La educación dual tomada del sistema alemán de educación supone que el alumno emplee el 50% del tiempo en el aula y el otro 50% en una empresa donde pueda adquirir el entrenamiento técnico actualizado que necesita. Hay cerca de 500.000 de estudiantes en los institutos de todo el país, 390.000 en los privados y 109.000 en los públicos. Esto plantea un enorme reto, que es de generar, a partir de los institutos públicos actualmente existentes, una escuela de educación superior en cada región del Perú. Es indispensable generar la relación entre la empresa y la academia para que la educación técnica tenga el impacto necesario en el mercado laboral. Hace falta una relación en la que la escuela pueda efectivamente ofrecer lo que la empresa demanda. Esto significa, en concreto, para comenzar, ayudar a los institutos a levantar información sobre el entorno empresarial en su área y región, de modo que puedan tocarles la puerta e interesarlas en los convenios que necesita. Pero supone, a su vez, crear los incentivos necesarios para que la empresa se involucre, reciba a los estudiantes y lo haga dentro de una estructura adecuada para ellos. Supone igualmente que el estudiante tenga un régimen sui generis dentro de la empresa para que ésta lo reciba y lo entrene. En este régimen, el estudiante debe gozar de un seguro que lo proteja, pero sin generar aún una relación laboral. Se trata de un régimen distinto al de las prácticas profesionales o preprofesionales. Este régimen necesita ser desarrollado cuidadosamente en el reglamento de la ley. Esta nueva relación entre empresa y academia debe permitir, con el tiempo, que la malla curricular de la nueva Escuela de Educación Superior Técnica sea flexible. Debe haber requisitos mínimos señalados por la institución y debe decidir su propia malla curricular. De esta manera, esta podrá adaptarse al tiempo, a las necesidades de las empresas locales y preparar al alumnado en las especialidades técnicas que las empresas demandan. Así es como se logrará establecer el círculo virtuoso entre la Escuela de Educación Superior y las empresas de la localidad.
Un segundo aspecto importante de la ley es que el régimen laboral de los docentes de la educación superior técnica, este se apoya en una mejora sustantiva de la calidad de la enseñanza mediante nuevas escuelas de educación superior pedagógica. En cuanto a las observaciones hechas por el Poder Ejecutivo a la autógrafa, las mismas que la Comisión ha levantado en el dictamen y que ha venido al Pleno, la más relevante es la que señala la inafectación de los impuestos en favor de los institutos. Es supuestamente contraria a la Constitución. No obstante, el hecho es que la propia Constitución otorga este beneficio a todas las universidades, institutos superiores y demás centros educativos. La Constitución prevé también que puede aplicarse el impuesto a la renta a las instituciones educativas societarias privadas que generan ingresos y que califican como utilidades. No es este el caso, sin embargo, que los ingresos de las instituciones educativas asociativas privadas que por naturaleza no generan utilidades. En este momento nosotros tenemos en el sistema educativo una ley de educación básica que tiene muchas deficiencias y que necesitan ser adecuadas a la actualidad. También hay una ley universitaria que igualmente tiene sus aspectos que deben ser modificados. Pero en cuanto a la ley o en cuanto a la normativa de los institutos superiores, ellos están en el limbo, no tienen dónde acogerse. Aun cuando hay observaciones, y mayormente presupuestarias, ¿no? Decimos que, por ejemplo, la ley universitaria anterior, que se dio en el 1983, antes de poder empezar a homologar a sus docentes, han tenido que transcurrir 30 años. La homologación empezó a partir del año 2008 aproximadamente. Igual está ocurriendo con la nueva ley universitaria, que contempla una nueva homologación y han transcurrido ya 2 años y medio y tampoco se ha tocado ese punto, ¿no? Entonces, esa es la parte que Economía y Finanzas habría observado, la parte presupuestaria. Sin embargo, todas estas observaciones señaladas por el Ejecutivo han sido levantadas y en las sesiones que hemos tenido la Comisión de Educación, en las cuales se ha tocado este punto ante la presencia del Ministro de Educación, el propio Ministro de Educación, Jaime Saavedra, ante la Comisión de Educación en pleno, ha manifestado reiteradamente su acuerdo con la insistencia del Congreso de esta autógrafa. Nuevamente, por las consideraciones expuestas, la Comisión de Educación, Juventud y Deporte aprueba por unanimidad de los congresistas presentes el dictamen de insistencia, ¿no?, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79 del reglamento del Congreso. Por lo que solicitamos a su presidencia ponga a consideración y al debate la propuesta de la insistencia de la ley de los institutos superiores. Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista. En la galería se encuentran los niños de la comunidad altoandina de Corani y de Puno, para quien por favor pido un fuerte aplauso y les agradecemos por visitarnos acá al Congreso de la República. Concluida la sustentación, se da inicio al debate y como el presente dictamen ha sido aprobado por unanimidad, cada grupo parlamentario tendrá un máximo de 2 minutos para que exponga su posición sobre el proyecto, en aplicación de lo dispuesto en el tercer párrafo del inciso B del artículo 55 del reglamento. Tiene la palabra la congresista Rosa Bangra de Fuerza Popular por 2 minutos. 2 minutos, ya está pendiente. Gracias, presidente. Hoy, presidente, es un día histórico para nuestro país. Estamos a un paso de reivindicar la educación técnica, olvidada por muchos años de la mano y el favor de algunos gobiernos pasados. La educación, señor presidente, es un derecho fundamental de las personas y el sistema educativo peruano, de acuerdo al mandato de la Ley General de Educación, debe ser integrador, flexible y articulador, de manera que se permita a los estudiantes organizar su trayectoria educativa con libertad, como sucede en otras economías desarrolladas y no como ha venido sucediendo en el Perú. Últimamente, presidente, todas las políticas públicas han estado orientadas a favorecer la educación universitaria, cuando se sabe perfectamente que nuestro país, productor de que tiene materias primas,
generador además de grandes riquezas, no ha visto el impulso de la educación técnica tal cual se necesita. Hasta hoy la matrícula de los jóvenes en la educación técnica es solo 1/3 de la universitaria y sin embargo el país necesita más de 500.000 de técnicos con urgencia para estimular su crecimiento y su competitividad. El Ministerio de Educación durante años administró la pobreza de más de 340 institutos tecnológicos públicos, ubicados en todas las regiones del país, formando un promedio de 110.000 jóvenes anualmente en ambientes paupérrimos, mal equipados, con pésima infraestructura, con docentes muy esforzados, pero también muy mal pagados, carentes de una carrera pública que les permitiera ascensos y reconocimientos meritocráticos. Pero hoy, señor presidente, seremos los protagonistas del cambio. Este Congreso va a reivindicar a la educación técnica y va a corregir lo que el gobierno Humala Heredia, a pesar de haber anunciado públicamente la aprobación del proyecto de ley revisado y autorizado ante el ex Consejo de Ministros, increíblemente fue motivo de esta absurda e innecesaria observación por parte del MEF y de su expresidente. Hoy este Congreso Nacional procede a subsanar para beneficio de nuestros jóvenes y de la mejora de la educación técnica en el país. Por fin los docentes Tiempo adicional, por favor. tendrán una carrera pública para el magisterio a través de un sistema de niveles y escalas, tanto para la remuneración como para la proyección profesional de los docentes, reivindicándoles y retirándolos su lamentable permanencia por años en una escala transitoria correspondiente a una ley que no era para su nivel. No solo se exigirá a los docentes públicos resultados exitosos, sino que también se los beneficiará con un salario digno. Ordenará y administrará a través de Educatec la oferta educativa. Pero lo más importante, a través de una verdadera autonomía académica, administrativa y económica, podremos hacer realidad ese enlace entre la oferta educativa y el mercado productivo, de tal manera que no sigamos formando jóvenes que salgan a la calle para hacer absolutamente nada. Por eso, presidente, es que creemos que este Congreso se reivindica frente a las necesidades de educación y de trabajo que tanto necesitan los jóvenes en nuestro país. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Se le otorga la palabra al congresista Marca Barana de Frente Amplio, por 2 minutos. Gracias, señor vicepresidente. Muchos de nosotros venimos en el país también de habernos favorecido de la educación en institutos de educación superior, o también de la carrera pública o de los institutos técnicos. Y la verdad es que hay que saludar que se haya podido llegar a un acuerdo en la comisión. Personalmente me hubiera gustado incluso poder participar y que este fuera un debate mayor, porque en el fondo lo que está es el compromiso de este Poder Legislativo para fortalecer la educación pública y ver que los derechos de los maestros, de los profesores, del personal técnico que están en los institutos y escuelas de educación superior, docente, puedan ser tratados con justicia. Esto es algo que en realidad resarce en parte el abandono y el olvido en que han estado. En ese compromiso, el Poder Legislativo, al debatir esta ley, al recibirla de parte de la Comisión, creo que es importante que nosotros comprendamos que la apuesta del Estado debe ser siempre por garantizar derechos y bienes públicos. Y ese es un tema fundamental. Y en este caso, además, habría que tener, sí, especial cuidado y debate cuando veamos el tema de la reglamentación. Porque así como es importante fortalecer y garantizar los derechos para los docentes de los institutos de escuelas de educación superior, es a la vez importante tener una posición clara y firme con aquella intervención que saludamos que pueda haber habido en el sector privado, pero que no puede hacerse en desmedro de la calidad de un buen servicio público como debe darse. Esperamos que los maestros de los institutos de escuelas de educación superior Tiempo adicional, por favor. Y de la carrera pública hallen en el Congreso, en este Congreso, hallen efectivamente el respaldo para su denodado trabajo de cada día y que además prontamente y este poder
legislativo pueda asumir la responsabilidad de que, promulgada la ley, el Poder Ejecutivo asigne los recursos correspondientes. Muchas gracias, señor vicepresidente. Gracias, congresista. Se da el uso de la palabra al congresista Vicente Ceballos Peruanos por el Cambio por 2 minutos. Presidente, una interrupción, congresista Pedro Lechea. Ok, interrupción concedida. Adelante, congresista. Simplemente para corroborar lo ya dicho por la congresista Rosa Bartra, yo creo que ya es hora que la cenicienta de la educación técnica sea reevaluada. Hoy día, el país que lidera en innovación es un país que 70% de sus educandos son escuelas técnicas y nadie se avergüenza de ello. Y este país no es nada más y nada menos que Suiza, país que lidera en innovación en el mundo. Yo creo que el Perú ya es hora que se comience a distinguir y a incentivar a que los jóvenes tempranos en la vida salgan preparados para la vida laboral. Muchas veces cuando uno trabaja en este entorno, como fue mi paso por la Sociedad Nacional y ver el trabajo de Senati y poder ir a Suiza y Alemania, la cantidad de gente que hoy día sale a la vida laboral temprano y en lugar de pagar trae un sustento para su familia, son condiciones que el Perú hoy día... Gracias, congresista. Congresista Ceballos, le estaban pidiendo una segunda interrupción al congresista Morales. ¿Si le puede otorgar? Congresista Morales. Gracias, señor presidente. Muchas gracias por permitirme la interrupción con el colega congresista. Esta ley, señor presidente, es una ley que se ha esperado hace muchísimos años, sobre todo para aquellos que venimos de ese sector. Para nosotros es importantísimo la aprobación porque el sector en el cual nos encontramos nosotros, los maestros de educación superior, de donde venimos, de donde viene este parlamentario, ha venido totalmente acercado solamente a una ley de escuela básica regular. Y sus salarios han estado en ese campo y siguen estando en ese campo. Nosotros pedimos, señor presidente, a la representación nacional que el día de hoy se apruebe por unanimidad esta ley, porque va a permitir que los maestros tengan y puedan promocionarse en el sector de educación superior y tener salarios adecuados, señor presidente. Eso es lo que estamos pidiendo y exigimos además de que cualquier modificación y en el tema del reglamento lo tengamos que hacer puntualizando y pensando precisamente en los maestros de educación superior que tantos años han sido olvidados, señor presidente. Eso es lo que estoy pidiendo. Muchas gracias. Gracias, congresista. Congresista Vicente Ceballos puede iniciar con su intervención. Presidente, gracias. Solamente recordar, este mismo Parlamento el 31 de julio del 2009 dio la ley 29394, Ley de Educación Técnica Superior, y establecía una responsabilidad del Poder Ejecutivo que en un plazo de 180 días tenía que alcanzar el Parlamento la ley de la carrera del docente de Educación Técnica Superior. Han pasado 6 años. La ley no se aplicó y el proyecto de ley jamás llegó. Entonces, estamos acudiendo a una rectificación con el docente, con el estudiante de la educación técnica superior del país. Pero más aún, en el último periodo legislativo, si bien está posesionada la política pública respecto a educación, ha habido, en cierta forma, una columna débil. Se ha abordado la reforma magisterial, vinculada a la educación básica regular, se ha abordado la ley universitaria, vinculada a la educación superior universitaria, pero lo que es la educación técnica superior en absoluto. Y justamente esta propuesta de ley viene a satisfacer esa grave omisión. Pero peor aún, creo que es necesario decirlo, este proyecto de ley, del cual estamos participando en su insistencia el día de hoy, fue aprobado casi unánimemente por este Parlamento, pero extrañamente, el 27 de julio de este año, un día antes de que se vaya el anterior presidente de la República, fue observado. Y hoy tenemos que asumir una respuesta concreta, pero con profunda convicción de fortalecer la educación técnica superior. Y quiero adentrarme con 2 observaciones que se han hecho en la ley. Las 2 redundan en criterios de orden presupuestal y dicen que no se ha hecho la previsión presupuestal. Y si esa es la observación, hoy tenemos la mejor oportunidad, porque estamos a puertas de aprobar al 30 de noviembre el presupuesto general del año 2017. Entonces, hay una feliz coincidencia.
tenemos la oportunidad de inyectarle el presupuesto que justamente está observando ¿quién? El Poder Ejecutivo. Y lo segundo, no puedo dejar de decirlo, presidente, en la Comisión de Educación ha habido una aprobación unánime. Entiendo también que en la Junta de Portavoces ha habido un concepto unánime para agendar este proyecto de ley. Pero, sin embargo, esta propuesta de ley tiene algún nivel de debilidades. Tiempo adicional, por favor. Que hay que decirlas. En esta propuesta de ley se le está otorgando a los institutos superiores de educación técnica, al igual que a las universidades, crédito tributario por reinversión. Pero es el caso que en la ley universitaria a las universidades se les exige previamente acreditarse. En el caso presente, no. Es decir, apenas se ponga en vigencia esta ley, automáticamente los institutos superiores técnicos van a gozar de crédito tributario. Más aún, la propia ley universitaria establece algunos requisitos, ¿no? Las universidades privadas deben presentar un informe anual de reinversión excedentes a SUNAT, a SUNEDU. Exacto. Esto tampoco se ha recogido en esta ley de educación técnica superior. O sea, son deficiencias que no la planteamos como una objeción a la aprobación de hoy. Al contrario, vamos a votar a favor. Sin embargo, lo dejamos como una agenda pendiente para fortalecer este consenso de que sea la agenda prioritaria en el proyecto de ley que respecto a estas leyes, a esta iniciativa, se pueda plantear al interior de la Comisión de Educación. Es todo, presidente. Gracias, congresista Ceballos. Se le otorga la palabra a la congresista Gloria Montenegro por 2 minutos de Alianza para el Progreso. Muchísimas gracias, señor presidente. Sumándome a las participaciones anteriores, quisiera manifestar que en los planes de gobierno de todas las bancadas figura el fortalecimiento de la educación técnica superior. Quisiera no repetir lo que ya hemos escuchado esta mañana, pero sí precisar que esta ley permite articular los diferentes niveles de la educación superior técnica, desde los más avanzados para facilitar al estudiante que acceda a los diferentes niveles formativos de educación superior, a partir del reconocimiento de los aprendizajes logrados en todas las etapas previas. Por ejemplo, un estudiante que ha aprobado los estudios técnicos y desea retomar a un proceso formativo puede convalidar sus estudios para continuar y transitar hacia el nivel superior y profesional. También en el tema de creditaje, homologa la unidad de la medida de los estudios de educación superior con la educación superior universitaria, favoreciendo la convalidación de ambos niveles formativos como lo tenemos en todos los países desarrollados. Igualmente, se crea el grado de bachiller técnico para los egresados de la formación profesional técnica y, por su parte, estas escuelas ofrecen el grado académico de bachiller, el cual habilita al estudiante para hacer cualquier nivel de posgrado, lo cual es lo más justo. Pero articula la educación técnico-productiva que tanto necesita el país para facilitar esta certificación técnica de los EPROS y convalidarlos con los estudios superiores tecnológicos, algo que se requería con mucha insistencia. La revalorización docente es algo fundamental, porque en su formación inicial, a partir del tránsito de los actuales institutos a las escuelas pedagógicas como centros de experiencia especializados en la formación de los futuros docentes, se otorga el grado académico de bachiller y se ofrece la nueva oferta formativa y Tiempo adicional, por favor. Profesionales. Y también quisiera insistir que este proyecto de ley da las condiciones básicas para la calidad y para la provisión del servicio educativo en los institutos superiores y las escuelas de educación superior, que constituye el principal escalón de la calidad educativa en nuestro país. Quisiera también remarcar que se crea el Educatec, encargado de gestionar la Red Nacional de Escuelas Tecnológicas y que trabajará en la calidad, en la equidad y en la pertinencia de la educación. Gracias. Señora Montenegro, usted está otorgando su interrupción al congresista Donaire. Que lo diga, por favor. Señora, una interrupción. Adelante. Los 2 minutos, ¿verdad? 2 minutos. Muchas gracias, congresista Donaire. Gracias, señor presidente. Hay que aprobar esto. Pero por favor, señores, acá hay 2 cuestiones respecto a esta 8ª disposición complementaria. Estoy de acuerdo con el resto de congresistas. O se discute o se elimina esta 8ª disposición
complementaria que es atentatoria contra el Instituto de Nivel Universitario de las Fuerzas Armadas, que es el Instituto Científico Tecnológico, que tiene el nombre de instituto solamente por su creación, pero es de un nivel universitario superior que lo están mezclando con la Escuela de Educación Superior Tecnológica, que solamente se da a las personas o licenciados de las Fuerzas Armadas. Si acá en la 8ª disposición dice crear, señores, ¿por qué nos hacemos problemas? Hagamos una resolución ministerial de creación, pero no perjudiquemos, no entorpezcamos, digamos hacia adelante y miremos hacia adelante y no entorpecer. Y un instituto que se llama así, pero es de nivel científico, tecnológico, que da posgrado, maestrías a empresarios y a civiles, es de verdad lesivo y atentatorio. Por eso invoco a través de la presidencia que los señores congresistas o se elimine esta 8ª disposición complementaria o se postergue para un mayor debate y profundo. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista Bonaire. Se le otorga el uso de la palabra al congresista Javier Velázquez por 2 minutos. Aquí quisiera centrar el debate. Estamos tratando de una insistencia. O sea, el debate, el contenido de la ley de la carrera de educación superior ya se hizo. Y este es un debate que se ha tenido en la Comisión de Educación en el sentido de que muchos hemos tenido muchas preocupaciones. Y hemos tenido que votar a favor porque de por medio está, por primera vez, erigir un régimen verdadero de la carrera de los profesores de educación superior, que lamentable e injustamente siempre está colgado a los de educación básica. Y eso nos ha costado mucho lograrlo. Por eso es que en la comisión hemos acordado, vamos a aprobar la insistencia, pero tenemos observaciones. No podemos perpetrar estos abusos que ha cometido el actual ministro con los directores de educación básica. Los directores de educación básica que han sido nombrados por concurso público, muchos han sido echados a la calle a fin de año, sin siquiera haber cumplido con lo que establece la ley, que deben, sobre los directores que han ganado por concurso público, hacerles una evaluación de desempeño. Este dictamen, que el día de hoy estamos insistiendo, nuevamente incorpora esta figura en su disposición 9ª. Todos los directores, dicen, nombrados, se irán a su casa el 31 de diciembre y el gobierno de turno pondrá a un profesor vinculado a su partido de gobierno. Pero aún así, hemos quedado con los colegas parlamentarios que es importante aprobar esta insistencia, porque está de por medio la carrera pública de los docentes de educación superior. Por eso vamos a votar a favor, pero hemos hecho el compromiso que inmediatamente vamos a presentar un proyecto de ley para evitar estos abusos, porque hay, como repito, directores que han ganado por concurso público y la norma está mandándolos a su casa el 31 de diciembre. ¿Qué exigimos? Que se les haga una evaluación de desempeño. Yo no creo que todos los directores que ganaron por concurso público sean malos y que solamente el ministro de Educación... Tiempo adicional. Puede poner a dedo quién debe reemplazarlos. Yo ya comprometí mis 2 interrupciones con el congresista Elías Rodríguez, presidente, y quisiera terminar mi intervención. Hay alguna preocupación, inclusive de colegas de mi bancada, con relación a las exoneraciones tributarias. El artículo 19 de la Constitución está desarrollado muy bien en el artículo 112 y 113 de la insistencia, cuando se establece límites. O sea, hay inafectación en la aplicación de impuestos cuando se acredita que la reinversión se ha hecho en bienes, servicios y actividades que tienen que ver con la labor educativa y cultural. Y la propia norma dice que cuando se declaran utilidades se aplica el impuesto a la renta. De tal manera que aquí no se está favoreciendo a los institutos privados. Pero por lo demás, presidente, vamos a votar a favor de esta iniciativa porque por primera vez se está creando una carrera para los profesores de educación superior no universitaria. Y porque a la vez se hace justicia con una escala salarial que fue discutida en el periodo pasado y aprobado, como lo puedo mostrar.
Un minuto adicional para culminar, congresista. Permítame, presidente, sin ningún voto en contra fue aprobada esta iniciativa legislativa. Dicen que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Las observaciones que tengo personalmente las voy a plantear en una iniciativa legislativa y hemos convenido con colegas que vamos a impulsarla para evitar el abuso. Pero es importante que el día de hoy se insista para que esta norma se publique y se pueda poner en marcha los mecanismos necesarios para que los profesores de educación superior puedan tener remuneraciones decentes y dignas propias con esta enorme responsabilidad que les estamos confiando. Para terminar, presidente, quisiera pedirle que las 2 interrupciones me las permita que se las pueda entregar al colega Elías Rodríguez. Gracias, congresista. Se le otorgan las 2 interrupciones al congresista Elías Rodríguez de la cédula parlamentaria PRISA. Muchísimas gracias. Quiero ser preciso en este debate. Desde el año 1985 que se aprobó un decreto supremo número 039, que fue el Reglamento General de los Docentes de Educación Superior, hasta el día de hoy ellos han venido reclamando, 31 años después, la dación de la ley de la carrera pública que pueda contemplar a los profesores de institutos y escuelas superiores del país. Es por eso, colegas congresistas, que hoy es la oportunidad para hacer historia con aquella gente que ha sido postergada, los profesores de educación superior y con el desarrollo del país, brindando una ley que permita ejercer docencia de calidad en favor de los más necesitados. También quiero expresar claramente que esta ley beneficia a 10.000 profesores, dentro de los cuales están nombrados y contratados, y a más de 200.000 jóvenes entre hombres y mujeres emprendedores de la patria. Es necesario también establecer que ingresarán en un nivel de régimen que es necesario un trato digno en sus sueldos y salarios, que garanticen una dedicación exclusiva, autocapacitación, gestión educativa de calidad. Así que mediante esta ley esperamos que se apruebe y se garantice también una escala salarial digna. Señor presidente, con todas y las observaciones que se han señalado anteriormente, pero también es importante señalar que hoy decidimos que el país entregue a los maestros la salvaguarda y satisfacción a sus necesidades más urgentes, y al Perú la formación de estudiantes de calidad profesional y técnica y emprendedores que el día de hoy la patria lo necesita. Esto ya se discutió en mayo del 2016 y se aprobó, y el gobierno que hoy tiene al mismo ministro creo que no encuentra la menor objeción para que esto sea aprobado por insistencia. El pueblo lo requiere y hay que respetarlo. Muchas gracias. Gracias, congresista. Para culminar, por favor, congresista Javier Velázquez. Se dice una de las observaciones que el proyecto contiene iniciativa de gasto. Es un proyecto que viene del Ejecutivo, no es una propuesta del Congreso. Y segundo, que esto fue socializado con el propio ministro de Educación, que es el actual ministro de Educación, y no hubo ninguna observación, como lo expresaré. Y segundo es que en la aplicación de los impuestos se puede hacer una precisión en el reglamento, y si hubiera alguna vía abierta en el proyecto de ley que vamos a presentar, podemos ponerle cualquier candado para evitar que se utilicen indebidamente las utilidades o las rentas que puedan obtener las instituciones de educación superior privada. Con esa tingencia, presidente, nosotros vamos a votar a favor de la existencia de esta iniciativa. Gracias. Gracias, congresista. Se le otorga la palabra al congresista Johnny Lescano, de Acción Popular, por 2 minutos. Señor presidente, yo voy a hacer una petición, una cuestión previa para que este asunto se vote la próxima semana. Fundamentalmente, señor, porque este es un nuevo Congreso. Es cierto, se está debatiendo una insistencia, pero los parlamentarios que están en sus respectivas curules son parlamentarios nuevos. Tienen derecho a estudiar una ley que tiene más de 100 artículos. Y dentro de ellos hay un artículo que exonera a los institutos privados por cerca de 54 millones de soles. Y como bien saben nuestros colegas, los parlamentarios y el pueblo en general, en el Perú la educación se ha convertido en un negocio, en una mercancía. No es un derecho. Mala educación se imparte a los jóvenes
se les cobra pensiones que no justifican la calidad educativa. Y eso creo que hay que revisarlo. Creo que hay que evaluarlo y dar la oportunidad, presidente, a los colegas que lo vean. Es un punto bastante importante a concepto mío. En segundo lugar, se legaliza la educación por lucro y la corriente en todos los países de América Latina, la protesta de los jóvenes universitarios, de los jóvenes estudiantes incluso de educación básica regular en varios países de América Latina es que se respete el derecho de la educación y no se convierta en un negocio. ¿O ustedes, colegas, no saben lo que pagan los padres de familia en los institutos y en las universidades y la calidad educativa que consiguen para ejercer sus profesiones? No tienen dificultad los jóvenes para conseguir trabajo en el Perú. Sí la tienen, porque imparten educación de mala calidad y por eso les van a exonerar 54 millones de soles. ¿Hay derecho que nosotros votemos ahora esta ley en esas condiciones? Yo creo que no. Que hay una ley para mejorar la carrera pública de los profesores de los institutos y de escuelas, cierto. Que es positiva, cierto. ¿Por qué la pusieron con la ley de creación de escuelas e institutos? Para permitir que toda la representación vote a... Tiempo adicional, por favor. Señor presidente, la ley de carrera de los profesores, sí le voy a dar interrupción, tenía que ser una ley independiente. La acumularon a esta ley porque va casadito, como quieren hacer con unos recibos de luz y serenazgo, casadito para que votemos a favor. Entonces, eso no se puede de ninguna manera permitir. Y creo, presidente, que una semana más, con una evaluación mucho más exhaustiva, la representación nacional va a votar en conciencia por la carrera pública de los profesores, pero evaluando el contenido del resto de la ley. Me han pedido interrupción el congresista Marco Arana y el congresista Tapia. Yo se los concedo, señor presidente. Gracias, congresista. Interrupción concedida para el congresista Marco Arana. Señor vicepresidente, es verdad que la observación que acaba de hacer el congresista Johnny Lescano es una observación sumamente preocupante. Quienes hemos laborado en el mundo de la educación sabemos que la educación pública ha sido tratada como una cenicienta y que los maestros, en este caso de los institutos de educación superior y los institutos tecnológicos, han estado olvidados. De las intervenciones que ha habido, hay un consenso de que esa situación de una vez cese y termine y que se convierta el respaldo a la ley en ese sentido en un tema además de justicia y de derecho. Sin embargo, también sabemos cómo se negocia con la educación y las condiciones de la pésima calidad educativa que se está dando en muchos centros educativos y que constituye una situación de estafa desde que la educación se convirtió en un negocio privado. En ese sentido, creo que en atención a lo que ha planteado el congresista Johnny Lescano, somos de la opinión que efectivamente... Congresista, termine, por favor. Se pueda debatir efectivamente el punto que ha planteado el congresista Johnny Lescano y que pudiera aplazarse a la semana siguiente y atender de otro lado también la intervención que ha tenido el congresista Donaire. Pero la que ha planteado el congresista Lescano sería aberrante que aprobáramos que en favor de los derechos de la educación, de los derechos de los maestros de los institutos de educación superior, termináramos finalmente permitiendo que se siga con un negocio de mala calidad en un sector tan importante de la educación y de la formación tecnológica de nuestros jóvenes en el Perú. Muchas gracias, señora presidenta. Tiene el uso de la palabra para interrupción el congresista Segundo Tapia. Gracias, presidenta. Debo decirle, colegas congresistas, de que por un tema de justicia es una ley que están esperando todos nuestros
profesores, nuestros docentes de los institutos técnicos y de los pedagógicos. Presidente, ¿cómo es posible que hasta el día de hoy, incluso aquí quiero llamar la atención de la traición que tuvo el señor Ollanta Humala con este tema de este proyecto de ley? Justo el 27 de julio lo observa. Y esto, presidente, debo decirle que sí, pues, genera de que las instituciones debidamente acreditadas puedan también ser motivos que pueda darse la licenciatura y también sus grados académicos. Asimismo, hay planificación a través de Educatec y se menciona también los profesores contratados. Y este proyecto de ley realmente conlleva una mejora en el tema económico también de nuestros profesores del Perú. En ese sentido, sí, a ver, termine, congresista. En ese sentido, presidenta, debo instar a todos mis colegas congresistas para que de una vez por todas aprobemos esta propuesta de ley que por un tema de justicia beneficia a todos los pedagógicos y también a los institutos técnicos por ser de justicia. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista. Culmina su intervención el congresista Lescano. Algo más, presidenta. Se crea un organismo similar al SUNEDU, un organismo de control, de regulación a los institutos y escuelas superiores que se llama Educatec. ¿Y quién establece y toma las decisiones en los institutos y en las escuelas? No el mismo instituto ni la misma escuela. Las decisiones de contratación de profesores, de presupuestos y lo demás, lo toma el Educatec. ¿A quién pertenece o a qué ministerio está escrito el Educatec? Está escrito el Educatec al Ministerio de Educación. Entonces, los gobiernos de turno dirigirán sin ninguna autonomía a los institutos y a las escuelas. No se puede permitir eso. Creo que la educación no puede estar ni sometida al poder político, ni ser un motivo de lucro para algunos que hacen negocio en algunos institutos privados. Yo creo, presidenta, que responsablemente este Congreso que revise la insistencia y que vote a conciencia la próxima semana. Esa es la cuestión previa que... Como toda cuestión previa, se vota antes de iniciar la otra votación. Tiene la palabra la congresista Úrsula Letona. Gracias, presidenta. El congresista Mulder me pide una interrupción, se la concedo. ¿Perdón? Interrupción, también, congresista ambas. Mulder y congresista Beteta. Presidenta, sin duda lo señalado por el congresista Lescano es un tema interesante de discutir, el tema de las exoneraciones que se hace para fomentar inversión en materia de educación. Pero si solamente vamos a ocuparnos de esa parte de ese tema y vamos a bajar todo el resto del proyecto, entonces estamos haciendo aquí un contrasentido. Contrasentido que debió haberse resuelto, presidenta, cuando este proyecto se aprobó por unanimidad en el Congreso anterior y oh sorpresa, uno de los que votó a favor fue el congresista Lescano. Entonces, si en ese momento el congresista Lescano no consideraba que la educación debía ser una mercancía, ¿por qué ahora sí lo plantea? O quiere bloquear el resto del proyecto. Creo que es un primer tema, presidente. Un segundo tema, creo que lo coherente en estas cosas es plantear también proyectos que vayan justamente al fondo de lo que se dice. La educación no debe ser una mercancía. Perfecto. Que se presente un proyecto de ley prohibiendo la educación privada, pues, presidente. Gracias, congresista Mulder. Tiene la palabra la congresista Karina Beteta. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Úrsula.
Efectivamente, Presidenta, en estos momentos no podemos hacer mayor debate ni tampoco pedir que esto se tenga que postergar para una siguiente sesión. Presidenta, este proyecto viene por insistencia. Lamentablemente, los docentes tienen que tener claro durante la gestión del expresidente Ollanta Humala, solamente se dedicó a maltratar a todos los docentes, muchos directores en la calle, y justo cuando se iba a ir, observó, y lo único que queda a este Parlamento es votar la insistencia con el compromiso de presentar un proyecto de ley en donde podamos advertir las deficiencias que justamente tiene este proyecto de ley. Estoy de acuerdo, no es el mejor proyecto que vamos a aprobar, pero sin embargo todos los centros, los institutos necesitan con urgencia la aprobación de este proyecto de ley, y por ello, Presidenta, creo es muy importante que la representación nacional. Sí, congresista Úrsula Letona. Luego que habla la congresista Letona, le doy congresista Lescano. Gracias, Presidenta. Presidenta, hemos visto cómo los colegas han sustentado adecuadamente los antecedentes de este proyecto de ley e incluso la calidad de insistencia. Pero yo también me quiero referir a la discusión que ha tenido este proyecto al interior de la Comisión de Educación, donde todas las bancadas estamos representadas. Ya hubo una oportunidad de cuestionarlo y ahí es donde invoco a los colegas que hoy aluden que se pueda discutir con mayor tiempo, que vayan a las comisiones, Presidenta, que trabajen, que ahí hagan sus observaciones, no que vayan, se sienten, tomen asistencia y se vayan. Tienen que estar ahí para plantear las observaciones que hoy día alegan. Creo que es importante que tengamos en cuenta que este es un tema que viene siendo postergado históricamente en nuestro país. El tema de la educación técnica, y lo han dicho mis colegas que me han antecedido en el uso de la palabra, es la llave para que nuestro país ingrese hacia la modernidad. La educación superior es optativa, la educación técnica nos va a permitir aprovechar mejor nuestros recursos naturales, aplicar una etapa de transformación y vender mejores productos al mundo. No cerremos las puertas, Presidenta, a los jóvenes. Los jóvenes hoy tienen que migrar en busca de una educación técnica hacia países vecinos donde sí tienen un marco regulatorio competitivo. Hoy tenemos una oportunidad histórica, no cerremos la puerta, planteemos iniciativas complementarias, pero hoy aprobemos este proyecto. Muchas gracias. Gracias, congresista Letona. Tiene uso de la palabra el congresista Ochoa. Perdón, por alusión, el congresista Lescano. Señora Presidenta, había dicho que este es un nuevo Congreso y había hecho notar los defectos que tiene esta ley. Y nosotros hemos votado en el Congreso anterior a favor, porque venía junto la carrera pública de los profesores de los institutos con estas disposiciones. Y para no perjudicar a los profesores, votamos a favor. Pero es nuestra obligación insistir en lo que dijimos en aquella fecha. Yo no estoy proponiendo que desaparezcan los institutos o las universidades privadas. Eso sería una barbaridad. Lo que estoy diciendo es que la educación no sea motivo de lucro, que es otra cosa diferente. Porque en otros países los privados invierten, reinvierten lo que sacan en su actividad educativa. Reinvierten. No se hacen millonarios, reinvierten. De manera tal, Presidenta, que esa es la razón por la cual votamos a favor, porque los profesores estaban de por medio. Y he explicado por qué estaban. Gracias. Para que termine, congresista Lescano. Gracias, Presidenta, por su vocación democrática. Estaba junto con la ley de carrera pública de los profesores de institutos, con esta ley de creación de institutos, que deben ser dos leyes diferentes. La juntaron. ¿Para qué? Para precisamente empujar el voto a favor. Eso a veces no se dice. Hacen aparecer como si fuésemos incoherentes. No somos incoherentes, colegas. No les gustará a algunos lo que hablamos. Esa es la democracia. Yo respeto lo que dicen.
y nosotros también hablamos lo que creemos y las convicciones políticas tenemos. Gracias, señora presidenta. Sí, congresista Ochoa. Presidenta, por su intermedio. De hecho, esta insistencia tiene que ver con un derecho fundamental, no solo de los maestros que están en este nivel educativo, sino fundamentalmente con los estudiantes que optan por ser profesionales técnicos. La ley también contempla que las instituciones de educación privada presenten su plan de reinversión. Es cierto también que hay que estar atentos al proceso de reglamentación, pero este tipo de situaciones no puede vulnerar la oportunidad que estamos frente a un gran mecanismo que puede empezar a privilegiar la escuela, los institutos de educación y formación tecnológica y escuelas de educación superior públicas. Para señalar ejemplos, señora presidenta, por su intermedio, yo soy egresado de un instituto de educación superior pedagógica. 5 años he estudiado para ser maestro, pero no tengo ningún derecho a hacer una segunda especialidad, porque primero tengo que acceder a mi bachillerato en una universidad, y eso me lleva 1 año más. Pero aún así no puedo continuar estudios, porque tengo que estudiar 1 año más para hacer mi licenciatura. Y el Ministerio de Educación me exige, para ser director de una institución educativa, que yo pueda acceder a un curso de formación de segunda especialidad con una universidad X. Pero para que yo tenga ese título de segunda especialidad, el Ministerio de Educación me vuelve a exigir para que con la universidad que me está dando la segunda especialidad yo haga mi bachillerato y haga mi licenciatura. Es decir, 7 años tengo que estudiar para poder tener acceso a una segunda especialidad. Pero además no tengo ninguna oportunidad de poder dar continuidad a mis estudios. Para que pueda terminar, sí. En ese sentido, me está pidiendo una interrupción el congresista Curro, presidenta. Perdón. Está en tiempo adicional, congresista, lamentablemente. Puede usted terminar. Para terminar... ¿Le puedo dar la palabra al congresista Curro? Le puedo dar la palabra al congresista Curro. Por eso termine usted. Tratamos de mantener el orden, congresista Mulder. Puede continuar, congresista Ochoa. Para terminar, en todo caso, señora presidenta, por su intermedio, invocar a todos los congresistas que estamos aquí, marcar un hito fundamental de seriedad con lo que corresponde a la educación superior y a los institutos de educación superior. Un nuevo régimen que además a los maestros les va a permitir empezar a hacer carrera pública, y a los jóvenes que deciden estar en un instituto de educación tecnológica, tener la oportunidad de obtener un título a nombre de la nación que en el futuro próximo le permita continuar estudios también universitarios. Muchas gracias. Gracias, congresista Ochoa. Congresista Mulder, si desea usted hacer uso de la palabra, lo puedo apuntar porque no está aquí en el registro. Y entonces lo que ocurre es Pedro el Vivo. Y entonces lo que en este sector ocurre es que se nombra quien sea. Y quienes pagan las dificultades, los platos rotos, son precisamente los estudiantes de educación superior tecnológica. Por eso, señora presidenta, nosotros estamos pidiendo a la representación nacional de que esto se apruebe, pero precisamente con esa salvedad que ya se dijo acá. Tenemos que poner coto al lucro en educación superior, por supuesto, y este artículo 112, como lo decía en un momento aquí el congresista Lejano. Pero de eso lo tenemos que hacer en una comisión, y lo tenemos que... No solo están estas observaciones, tenemos otras observaciones, porque esta ley ha sido juntada en algún momento y nosotros estamos viendo que hay dificultades. ¿Que perjudican? Claro que sí. Pero esto no significa que los maestros no se queden con una ley que tiene que promocionarlos en la carrera de educación superior, señora presidenta. Le agradezco infinitamente. Muchas gracias, colega. Congresista Curro. Señora presidenta, yo soy maestro de educación básica, pero tenemos estrecha relación con los compañeros maestros de institutos superiores.
Por eso en nuestra semana de representación hemos tenido conversaciones con ellos y están clamando para que se apruebe esta ley, pero teniendo en consideración que no vaya a pasar igual con la ley de reforma magisterial lo que ha pasado. Para terminar, señora Presidenta. Para que pueda terminar, congresista Curro. No vaya a pasar igual con la reforma magisterial en caso de los señores directores y profesores, de que han sido retirados injustamente los directores que bajo la ley han sido nombrados de igual manera los docentes. Para ello, yo quiero corroborar a lo que me han antecedido los colegas de que se tienen que presentar proyectos de ley para evitar más que todo esos atropellos a los maestros. Muchas gracias. Gracias, congresista Curro. Se saluda, porque están en la galería, peruanos que viven en el exterior y han sido destacados por su labor en las comunidades. Premio Orgullo Peruano. Lo acompaña la congresista Rosa María Barta. Bienvenidos. Señores congresistas, ha terminado el rol de oradores. Nos quedan votar la cuestión previa y el tema de fondo. Dentro de una hora estamos convocados. Se suspende la sesión.